Sí, sí lo vi, sí me pareció. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar, nuestro segundo webinar de Alcubo. Antes que nada, gracias por participar con nosotros. Bienvenidos. Esta es una continuidad del que vimos la semana pasada. Gracias por estar con nosotros en contacto. Les quería comentar antes de comenzar, para los que no tuvieron la oportunidad de vernos la semana pasada, nuestro webinar ya está en nuestro canal de YouTube. Es Alcubo Arquitectura Empresarial en YouTube. Lo ponen en buscar y ahí aparece el webinar. Si ustedes tienen oportunidad o quieren verlo o quieren compartirlo, por favor, compártanlo con sus compañeros, en sus redes sociales. Es algo que yo creo que vale la pena que por ahí lo tengan para que lo puedan estar revisando. Una vez más, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar con la presentación de esta semana. Bueno. Antes que nada, como les comentaba, esta es la secuencia. Vamos a recordar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, rápidamente, pero este tema, del día de hoy que vamos a estar trabajando, estamos hablando sobre la inteligencia financiera ante la contingencia. Vamos a estar hablando ahora sí un poquito de casos prácticos, de algunos ejemplos de las compañías con las cuales hemos estado trabajando y viendo cómo se tienen que tomar las decisiones desde el punto de vista financiero y operativo dentro de la organización. Entonces, recordando nada más un poquito lo que vimos la semana pasada, vimos el impacto de la contingencia. Y si recordamos lo que estuvimos hablando la semana pasada, dijimos que teníamos nuevos órdenes, nuevas prioridades y nuevas oportunidades. Definitivamente, como lo comentamos, decíamos que la bicicleta venía caminando. Y la bicicleta viene caminando prácticamente con algunos factores que son importantes a ser considerados. Antes de que venga lo del coronavirus o lo del COVID-19, precisamente, que es el detonador que viene y aceleró todo esto, ya veníamos nosotros con una crisis económica, veníamos con una crisis social y definitivamente veníamos cada vez más inmersos en el mundo digital. Y esto ya venía antes independientemente del COVID-19, ya venía esto gestándose, ya venía trabajando. Cuando llega el COVID-19, todo esto se detona de una manera sumamente importante y cambia el orden en muchas cosas. Cambia el orden en nuestra manera de vivir, la manera de que tenemos los valores, la manera en que estamos consumiendo, la manera en que estamos trabajando y desde luego la manera de que hacemos los negocios. Lo mencionamos la semana pasada, aquí dice precisamente, pusimos aquí 10 puntos que creímos nosotros importantes, que es
esta parte que viene aquí en medio, no lo voy a meter a profundidad. Sin embargo, esto nos lleva a ser conscientes de que la forma de hacer los negocios no es lo mismo. Y también mencionamos la semana pasada que había algunos sectores que iban a ser más impactados o fuertemente impactados, y había otros que unos eran potencialmente perdedores y otros eran potencialmente ganadores. Y lo importante de nosotros es ubicarnos nosotros dónde estamos o qué tipo de industria estamos atendiendo y cómo podemos modificar nuestros modelos o cómo podemos adaptar nuestros modelos de negocio para poder atender más los mercados que son potencialmente ganadores y no quedarnos solamente con los potencialmente perdedores. Con ejemplos de que estamos nosotros trabajando con una empresa de ingeniería que hace todo lo que es la automatización y la robotización, con Nissan, y mencionamos que le decíamos que cuando comenzamos a trabajar con ellos, precisamente hace 4 semanas, 5 semanas, nosotros le cuestionábamos qué iban a hacer si ellos ponían la automatización con Nissan, con Compass y con todas estas empresas que atendían un sector que es potencialmente perdedor, que es el automotriz, y pues estaban muy preocupados. Y después de hacer algunos cuestionamientos y algunos talleres con ellos, dijimos que podían hacer algo así como sanitizadores o túneles sanitizadores, o podían hacer los respiradores artificiales o camas, o dijimos que hasta algunos hornos crematorios para personas y algunas otras cosas, porque tienen todo para poderlo hacer. Entonces hay que salir un poquito de la forma de pensar tradicional que nosotros tenemos en nuestro segmento y cómo podemos empezar a atacar otros segmentos que son potencialmente ganadores. Y es donde vienen las oportunidades. ¿Cómo nosotros podemos adaptar nuestros negocios a los sectores potencialmente ganadores para que surjan estas oportunidades? Perdón. Y también hablamos que qué iba a pasar con la cuarentena. Definitivamente, con la cuarentena lo que decíamos es que tendremos un mundo mucho más digital y la forma de hacer los negocios tendrán que ser más digitales. Como mencionamos también la semana pasada, hay algunas cosas que llegaron para quedarse. La forma de hacer el comercio electrónico, el quedarnos en casa, el home office llegó para quedarse, donde lamentablemente en muchos de los países está creándose otra vez el gran Estado o está teniendo mayor poder de decisión el gran Estado, y muchos de los empresarios o de las industrias están teniendo ahorita un menor poder de decisión en la economía de los países. Tristemente eso es algo que está pasando y que llegó para quedarse, por lo menos el próximo año o los próximos años. Desde luego depende de las industrias, depende de los sectores y depende dónde estemos dirigidos o hacia dónde estamos enfocados en nuestro negocio. Y al hablar que llegó un mundo más digital y que vamos a tener que convivir con un mundo digital, dijimos que tenemos que hacer varias acciones, pero pongo aquí nada más ejemplos, 3 de las que ya explicamos la semana pasada. Tenemos que aprender a generar una experiencia virtual. No solamente es necesario tener una herramienta virtual, un e-commerce o un social commerce o un marketplace, sino lo que tenemos que hacer es cómo podemos influir con nuestros clientes para que se sientan realmente acogidos por nosotros y generar un customer experience, generar esa parte a través del medio digital y poder generar ese link con nuestros clientes. También que tenemos que desarrollar habilidades, destrezas diferentes a las cuales o no queríamos o no participábamos, y de ahora en adelante tenemos que empezar a desarrollarlos. Ya no es si queremos, el home office es una realidad. También es una realidad la forma en que se están haciendo los negocios y la forma en que estamos teniendo. No importa si es un B2B o si es un B2C. La forma en que estamos nosotros integrándonos de una manera digital es sumamente importante. Y también otra cosa que es muy importante, definitivamente, es el shop streaming. Hoy por hoy, y todavía hoy en la mañana estaba leyendo unos artículos y estaba oyendo unos podcasts donde dicen que ahorita lo que más está teniendo impacto para poder tener esa influencia con nuestros clientes es la venta en vivo o los videos para poder vender nuestros productos, ya sea a través de medios propios o ya sea a través de un influencer. Pero esto es lo que más está impactando en realidad en nuestra forma de vender. Pero vaya, todos esos son temas que ya hablamos un poquito a detalle en nuestra sesión anterior
Y nada más quería recordar y ubicarnos sabiendo que nuestros modelos de negocio están siendo transformados, que ya venían transformándose y ahorita están siendo altamente transformados precisamente con esto del COVID-19, experiencias nuevas, hábitos nuevos y formas de hacer negocios nuevos en los cuales tenemos que participar nosotros activamente para no quedarnos atrás. Pero bueno, ese fue el tema del webinar anterior. Ahora, me gustaría enfocarme un poquito en esto que estamos hablando y son dos temas principales que vamos a tocar el día de hoy. Una es precisamente la parte financiera y otra es la parte operativa. Vamos a comenzar con la parte financiera. Les pido, por favor, mucha paciencia. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan muy bien las finanzas, pero yo me quiero ir desde las bases entendiendo la lógica del por qué vamos a hacer algunas afirmaciones. Entonces, me voy a ir desde los principios básicos para poder entender por qué decimos que en este caso, por ejemplo, es más importante el flujo o las decisiones se tienen que tomar más en base al flujo que en base a la utilidad y vamos a decir las razones del por qué. Y esto nos lleva a las acciones que vamos a recomendar que tenemos que estar haciendo. Siempre que hablemos de finanzas, me gustaría decir que tenemos como base la contabilidad. Hay muchos tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad fiscal que sirve para el cálculo de impuestos. Existe la contabilidad financiera que me ayuda a entender las finanzas. Muchas empresas lo tienen sobre todo relacionados para algunos créditos con los bancos, alguna información financiera que tienen, pero mucha de esta está enfocada para el exterior y no para el interior. Y son contabilidades principalmente, todas las empresas tienen la fiscal, algunas, la mayoría tienen la financiera, algunas tienen contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? Pues definitivamente cuando son empresas manufactureras te van diciendo cómo se van integrando los costos dependiendo de los diferentes procesos de manufactura que se están dando. Y hay otra contabilidad que es en la que nos vamos a enfocar, que es la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa tiene los mismos principios contables, pero tiene una función diferente que las anteriores, ya que es una contabilidad en la cual nos tenemos que basar para tomar las decisiones de las organizaciones. Y esta contabilidad puede ser un poco adaptada, sobre todo en los formatos, para que sea más fácil el entendimiento, la comparación, el entender las tendencias, los crecimientos o las áreas de oportunidad. Entonces nos da la oportunidad precisamente de estar integrando algunos de estos conceptos con estos nuevos modelos o esta adaptación de la información contable enfocándola a la contabilidad administrativa. Para esto, pues hay mucha información al respecto. Principalmente estos conceptos que yo voy a platicar el día de hoy son de este libro que me gustaría compartirles, que yo creo que casi todos lo conocen, que es Contabilidad Administrativa de David Noel Ramírez Padilla, que es ex rector del TEC de Monterrey y fue mi maestro. Y definitivamente es sobre lo cual nos vamos a estar enfocando nosotros. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque desde un principio quiero aclararlo, no soy contador. He trabajado en mi vida por lo menos más de 15 años con la contabilidad en la administración de los negocios, en la dirección de los negocios, pero algunos contadores me podrán decir, oye, pero es que el principio fiscal o el principio financiero, lo entiendo, pero ahorita no quiero que tengamos el enfoque fiscal ni el financiero, sino la contabilidad administrativa para entender mejor los negocios y tomar mejores decisiones. Bueno, hay dos conceptos que para mí son sumamente importantes y uno es el flujo y el otro es la utilidad. ¿Y por qué son dos conceptos importantes? Son en los que me quiero basar para tener esta plática con ustedes. ¿Por qué? Porque los economistas en el país, o los grandes economistas en el país, dicen que las MIPYMES en México se cree que pueden llegar a morir más del 50%. Y las dos razones por las que puede morir una empresa es o por falta de utilidad o por falta de flujo. Por eso son las dos cosas que son muy importantes. Y ahorita vamos a entender qué es una y qué es otra. Lamentablemente, cuando llego a una empresa y no tiene más que una contabilidad fiscal, no siempre tienen claro qué es la utilidad y qué es el flujo. Y me han llegado a decir, oye Raúl, ¿por qué si mi estado de resultados dice que gané 300,000 pesos en el banco tengo cero? O al revés, creen que tienen en su cuenta bancaria mucho dinero y creen que están generando utilidad y la confunden con la utilidad. Son dos principios que son complemento, pero no son lo mismo. Y quiero dejar bien claro, la utilidad y el flujo no es lo mismo. Ahorita voy a explicar qué es la utilidad y ahorita voy a explicar qué es el flujo.
¿Hay alguna razón para que el flujo y la utilidad pudieran llegar a ser lo mismo? Sí, sí pueden llegar a ser lo mismo, bajo estas condiciones. Solamente sí y solo sí, como diría la regla de matemáticas, una empresa no cuenta con inventarios, una empresa no tiene cuentas por cobrar, una empresa no tiene cuentas por pagar y no se toman en cuenta las depreciaciones. Si estos 4 factores se consideran en una empresa, en ese caso mi utilidad sí va a ser igual a mi flujo. Pongo un ejemplo. Hace muchos años yo tenía una franquicia de una cafetería y en esta franquicia de esta cafetería prácticamente yo tenía inventarios de menos de una semana, de 3 o 4 días, porque vendía alimentos, entonces tenía que estar renovando rápidamente estos alimentos. Todo lo que cobraba era en efectivo o era en tarjeta de crédito, pero era de alguna forma de cobro inmediato. Y también todo lo que compraba no tenía crédito, entonces pagaba de inmediato. De tal forma que si yo no consideraba las depreciaciones, yo lo que hacía mis cortes de caja, mis cortes X o mis cortes Z, tomando en cuenta lo que podía gastar, y si ese flujo de caja me podría decir que es mi utilidad de la compañía. Bajo estas circunstancias, sí es algo que regularmente puede llegar a suceder en ese tipo de negocios, en ese nicho. Pero si mi empresa tiene inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y tengo grandes inversiones donde las depreciaciones sí son importantes, perdónenme, les tengo que decir que la utilidad no es lo mismo que el flujo. Raúl, entonces, ¿qué es el flujo y qué es la utilidad? Voy a comenzar a platicar un poquito qué es la utilidad. Bueno, primero la utilidad en la contabilidad tradicional y no teniendo un esquema como el que tenemos ahorita del COVID-19 o del coronavirus, la utilidad se podría decir que es una de las razones más importantes de la compañía, es la razón de ser de la compañía, es la generación de la riqueza, ya que de ahí me saca la rentabilidad, me saca el retorno de la inversión, me puede sacar mucha información para saber si estoy siendo rentable o no estoy siendo rentable en mi negocio. Y regularmente esta se determina en el estado de resultados. Ahorita voy a hablar del estado de resultados y voy a ser un poquito específico. Sin embargo, el flujo se determina en el estado de flujo de efectivo, no es pérdidas y ganancias, sino es en el de, después del estado de resultados, viene el estado de flujo de efectivo y en este estado de flujo de efectivo es donde determinamos cómo está manejando el dinero de la compañía. ¿Para qué nos sirve? O nos ayuda a determinar la continuidad de la compañía. Toda compañía tiene un capital de trabajo que es el que me permite que se mantenga operando y precisamente el estudio de este estado de flujo de efectivo me determina si tengo mucho capital o tengo poco capital o en qué momentos me va a hacer falta capital para mantener operando la empresa. Entonces, una razón muy importante es que ahorita ante la contingencia, no es que no sea importante la utilidad siempre va a ser importante, pero la mayoría de las empresas que van a morir, que van a quebrar por falta de flujo, no por falta de utilidad. Desde luego, si se me cae el flujo, la utilidad también se puede ver afectada, pero lo que me precipita el quiebre de una empresa es la falta de flujo. Yo puedo vivir varios meses sin que la empresa tenga utilidad, pero no puedo vivir varios meses sin que la empresa tenga flujo. Bueno, enfocándonos un poquito en la rentabilidad, en la utilidad, decíamos que precisamente se basa en un estado de resultados. Voy a ir rápidamente a explicar un estado de resultados. Me van a decir, ay Raúl, todo eso ya lo sabemos. Lo sé, pero entendiendo el estado de resultados vamos a entender una parte del flujo. El estado de resultados, me gusta mucho cómo lo nombran los españoles, el estado de pérdidas y ganancias. Es un estado en el cual reflejo los ingresos y los egresos de una compañía. ¿Qué son mis ingresos? Pues regularmente son las ventas, y las ventas, dependiendo del tipo de sector que tenga, si es de manufactura, comercial o de servicios, yo puedo tener mis ventas brutas, descuentos, devoluciones, algunos otros ingresos, y me darán mis ventas netas. Después, en egresos, los egresos se dividen en dos, en costo de ventas y en gastos. Los costos de venta, si es una empresa de manufactura, regularmente se considera los 3 típicos gastos para que integran el costo de ventas en las empresas de manufactura. Son materias primas directas, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación.
y en las áreas comerciales son el costo de la compra de los productos que voy a revender y tomando en cuenta los gastos de compra. Después, si yo tengo mis ventas netas y le quito mi costo de ventas, me da mi utilidad bruta o mi margen de utilidad. También es conocido como margen de utilidad. Después vienen los gastos. Estos gastos es otro egreso y regularmente se dividen en gastos de administración, gastos de ventas y gastos de operación. Y si yo a mi utilidad bruta o a mi margen de utilidad le quito mis gastos de operación, me da mi utilidad de operación. También conocido como UAFIR. ¿Qué significa UAFIR? Utilidad antes de financiamientos, impuestos y retenciones. Que si yo al UAFIR o a la utilidad de operación le quito la depreciación, me va a dar el EBITDA. También un dato muy conocido o muy citado en muchos textos y en muchos análisis. Y el estado de resultados sigue, pero hasta aquí me voy a quedar porque realmente sabiendo la operación de la compañía a niveles operativos, aquí con esta información es suficiente para yo poder empezar a tomar algunas decisiones. Lo que es importante y muy importante decir es precisamente que el costo de ventas y los gastos tienen orígenes diferentes. ¿Cómo orígenes diferentes? El costo de ventas tiene un origen variable y los gastos tienen un origen fijo. ¿A qué me refiero esto? Si yo tengo ventas de 100 pesos, mi costo de ventas, yo les puedo decir, oye, yo compro un producto a 70 pesos, lo vendo a 100, mi utilidad es de 30. ¿Qué significa esto? Mi costo de ventas es de 70 pesos, mi precio de venta es de 100 y mi utilidad es de 30 pesos. Si yo vendo, mi porcentaje de costo de venta sería el 70%. Si yo vendo 1000 y mantengo mi mismo porcentaje, pues serían 700, o si yo vendo 10,000, mi costo de venta serían 7,000 pesos. ¿Qué significa esto? Por eso se llama variable. Varía de acuerdo a la venta. ¿Qué significa? Que está altamente relacionado con las ventas. Se van a mover de acuerdo al volumen de venta que yo tengo. Por eso decimos es que estos egresos son variables o su origen es variable. Sin embargo, los gastos, su origen es fijo. Ahí no importa el volumen de venta que yo tenga, yo tengo que seguir pagando la renta, la luz, el agua, las nóminas y algunos otros factores. Entonces, los fijos no dependen del volumen de ventas y los variables sí dependen del volumen de ventas que nosotros tengamos. Y es aquí donde viene la parte importante. De tal forma que todas las empresas están diseñadas para yo tener por lo menos un margen de utilidad. Vamos a suponer que yo tenga un 30% de margen de utilidad. Si yo tengo un 30% de margen de utilidad, mi costo tendría que ser el 70%, mi costo de venta. De tal forma que si yo vendo 100 pesos, pues 70 pesos es mi costo y 30 pesos mi utilidad. Sin embargo, si yo vendo 0, mi costo de ventas es 0 y mi utilidad es 0. Entonces están íntimamente relacionados con el volumen de venta que yo tenga. Sin embargo, los fijos, no importa que yo venda 0 pesos, yo tengo que seguir cubriendo mis fijos. Y es donde viene la parte del flujo. Porque entonces el flujo se va a ver directamente involucrado por varios factores, pero el primer factor que estoy analizando ahorita se llama los gastos. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en cómo manejo mis gastos fijos, porque estos gastos son los que van a comerse, van a terminar con mi capital de trabajo si no los manejo correctamente. Si mi utilidad bruta no me da lo suficientemente para cubrir mis gastos, voy a tener problemas de flujo y voy a tener problemas de utilidad. Por favor, es muy importante que entendamos entonces los variables y los fijos. Más adelante vamos a seguir haciendo referencia de esto. Como ya les decía, los costos variables están indexados a las ventas, es un porcentaje de las ventas y si se relacionan regularmente como porcentaje. Y como les decía, es conocido como costo de ventas. En producción es mano de obra, materia prima y gastos indirectos de fabricación. Y los gastos fijos no están indexados a las ventas y durante la contingencia o en este tipo de situaciones que estamos viendo actualmente, son los que van a venirse a comer mi flujo y mi capital de trabajo. Pongo un ejemplo de un estado de resultados. Muy sencillo, aquí está. Esto es un caso real de una empresa. Claro, los datos están modificados, no son los mismos que se presentan en el estado de resultado real. Esta es una fábrica que hace productos de concreto
Y estamos viendo aquí nosotros cómo están sus ventas, las piezas estimadas, su precio por venta, las ventas estimadas, otros ingresos y el total de ingresos que voy a tener. Esta es la parte de ingresos. Después vienen los costos y en este caso me dice que el 84% de lo que yo vendo se va al costo. Es un porcentaje importante. De materia prima es el 62%, los indirectos, gastos indirectos de fabricación el 5%, de los de distribución el 11%, de mantenimiento el 4% y la suma de todo esto me da los 84%. Sin embargo, existen los fijos y los fijos me dicen que es un 6%. Una regla de dedo, regularmente algunos autores dicen que puede estar entre 8, 10, 12%, dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de sector. Lo importante de esto es que si yo muevo, en este caso, los volúmenes de venta, yo voy a seguir gastando los 3.518.000 pesos en el año. Y lógicamente, esto está indexado al volumen de venta. Mi costo de venta siempre va a seguir siendo el 84. Si vendo 62, si vendo 50, si vendo 40 millones de pesos, el 84% seguirá siendo costo, pero en este caso ya no es un porcentaje, sino es el valor en pesos lo que se mantiene fijo. Aquí está el desglose. Digo, estamos viendo un estado de cuenta con cuentas de mayor, un estado de resultados con cuentas de mayor, y aquí estamos viendo ya el desglose de todos estos. Es para decirles que, bueno, todo esto tiene un trasfondo, lo vimos muy sencillo, un resumen, pero realmente todo esto está en el fondo detallado con cada uno de los productos o familias de productos. No me voy a meter al detalle a analizar todo esto, pero el principio lógico es el mismo. Me gustaría hablar, ¿por qué es importante esto? Porque me ayuda a entender una parte muy importante y es entender lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, y siguen viendo, sigo compartiendo. Bueno, el punto de equilibrio se determina en esta gráfica y me gusta poner esta gráfica porque es muy claro. Yo tengo unos gastos fijos que son los que están con azul, yo tengo unos costos variables que son los que están con naranja y yo sumo mis costos variables y mis costos fijos, es el total de los costos que tengo durante la compañía. Gastos y costos. Y la línea negra son mis ventas. De tal forma que si yo veo dónde se intersecta la línea negra con la suma de mis gastos o de mis gastos fijos más mis costos variables, ese es el punto de equilibrio. Y lo voy a ver muy sencillamente. Si yo muevo mis costos hacia abajo, ¿qué pasa con mi punto de ventas? Pues necesito vender menos productos para llegar a mi punto de equilibrio. ¿Y qué pasa si yo lo muevo hacia arriba, mis gastos fijos? Pues mi punto de equilibrio se mueve hacia arriba en la gráfica de las ventas, entonces tengo que vender más productos para poder cubrir para poder llegar a mi punto de equilibrio y lógicamente, muchos los gastos fijos determinan mi punto de equilibrio. Me van a decir, Raúl, ¿y los costos variables no determinan también el punto de equilibrio? Sí, pero estos como no son fijos y no están a lo largo de toda la línea del tiempo, afectan de una manera diferente. ¿Cómo afectan? Me voy a ver a lo mejor muy ingeniero, pero afectan con la pendiente de la recta. Me van a decir, ¿qué es la pendiente de la recta? Ya no me acuerdo. Este es un término que vimos nosotros, yo creo que en secundaria. Ya es la inclinación de esa línea. Conforme esté más inclinado o esté menos inclinado, conforme esté más inclinado es un producto que tiene menos costo y conforme esté más levantada o más pegada a la columna de al vértice de las Y, es un producto que tiene menos utilidad y tiene mucho más costo relativamente contra el precio de venta. Pero bueno, ahorita no me quiero meter en eso, lo único que quería dejar claro es el impacto que tienen los costos fijos sobre el punto de equilibrio que tenemos. Pero como les comentaba, este es solamente un factor que ahorita influye en mi flujo. Yo ya dije que si tengo 0 ventas, tengo 0 costo de ventas, pero los costos fijos se mantienen. ¿Pero es el único factor que influye en mi flujo? No, no es el único factor que influye en mi flujo. Hay otros factores que influyen en mi flujo. Y para esto me gustaría presentarles una cosa que se llama el ciclo financiero. El ciclo financiero de una empresa me ayuda a determinar el tiempo que tardo yo en recuperar desde que yo compro hasta que yo cobro para poder generar una utilidad. Es todo el tiempo, desde que compro una materia prima, desde que ofrezco un servicio, desde que voy a comprar
un producto terminado para revenderlo hasta que le cobro al cliente. Entonces, es el tiempo que me tarda en darle la vuelta al dinero para generar una utilidad. Muy importante, ¿cómo se calcula el ciclo financiero? Ahorita vamos a ver cómo se calcula el ciclo financiero. Pero hay aquí 3 factores en este cálculo del ciclo financiero que me determinan e influyen directamente sobre el flujo de efectivo. Son estos que están en verde. Uno es cuentas por cobrar, otro es el inventario y otro es las cuentas por pagar. Y todos influyen precisamente en mi capital de trabajo. Mi capital de trabajo es el dinero que yo tengo invertido en mi empresa, ya sea en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar o en inventario. Es el capital de trabajo, es el dinero que necesitamos para que la empresa se mantenga viva. Y voy a poner un ejemplo, ¿cómo influyen? Si yo muevo esta línea en mis cuentas por pagar, yo, ¿qué hago? Que disminuyo mi capital de trabajo. Y lo mismo pasa con mis cuentas por pagar y lo mismo pasa con mis inventarios. Lo voy a ver un poco más claro ahorita que lo presente de forma de las fórmulas. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el ciclo financiero. Muy rápido, no se me claven tanto y si no entienden las fórmulas, podemos después presentarles a más a detalle cómo se calcula este ciclo financiero. Pero es muy importante, más que veamos la fórmula, es que lo entendamos. Y lo voy a tratar de hacer de tal forma que lo entendamos más de centrarme en las fórmulas o en los números. Lo que me dicen las teorías es que es precisamente, voy a sumar los días de inventario más los días de cuentas por cobrar menos los días por cuentas por pagar y eso me va a dar mi ciclo financiero. ¿Cómo se calculan los días de inventario? Es el valor de mi inventario entre el costo de ventas promedio de los últimos 3 meses. Yo saco mi estado de resultados, mi costo de ventas de los últimos 3 meses, ese es el valor, el promedio de esos 3, contra lo que voy a dividir el valor de mi inventario y lo multiplico por 30 para sacarlo en días. Eso es como se calculan los días de inventario. Mis días de cuentas por cobrar son el valor de cuentas por cobrar contra el total, el promedio de las ventas totales. ¿Qué significa? Que es lo que llevo vendido o el promedio de lo que he vendido en los últimos 3 meses, no del costo, sino de lo vendido y las cuentas, lo que tengo pendiente de cobrar. Importante, oye, ¿son las vencidas o no las vencidas? No importa. Es el crédito total que le estoy dando al cliente y la cantidad de dinero que traigo en cuentas por cobrar, vencido o no vencido. E igual lo multiplico por 30 y el otro es precisamente el valor de cuentas por pagar. ¿Cuánto le debo a mis proveedores? Y eso lo voy a dividir una vez más contra el costo de venta promedio de los últimos 3 meses. Voy a poner un ejemplo. Y eso también lo multiplico por 30. Si yo tengo un valor en inventario de 8.250.000 y yo tengo precisamente mi costo de ventas promedio en los últimos 3 meses de 7 millones, yo tengo 31.49 días inventario. 8 millones de inventario contra mi costo de ventas de 7 millones, multiplicado por 30, me dice que tengo más de un mes inventario de ventas. Vámonos con el del medio. Si yo vendí 16 millones de pesos y mi venta total fueron 10 millones de pesos, me dice que yo traigo en cartera, en cuentas por cobrar, 46.97 días en base a las ventas de los últimos 3 meses. Y en cuentas por pagar es lo que le debo a mis proveedores entre, una vez más, si se fijan en la misma cantidad que yo tengo acá, mi costo promedio de las ventas de los últimos 3 meses. Y me dice aquí, me salió así 46 días. A ver, vamos a tratar de entenderlo esto. Me dice que yo tengo 31 días inventario, significa que si yo comprara 0, yo tendría un inventario para 31 días, o sea, para casi un mes. Y me dice aquí, en teoría, que yo le estoy dando un financiamiento a mis clientes de 46 días. Mi cartera promedio que tengo con todo lo que doy de crédito a mis clientes es de 46 días. A lo mejor mi política dice que es de 30, pero la verdad es que se están tomando algunos días más y están atrasando los clientes y por eso tengo 46 días. Y también se interpreta de la misma forma mis cuentas por pagar. Mis cuentas por pagar me dice cuánto le debo a mis proveedores y lo que le debo a mis proveedores yo le debo en promedio 46 días. Raúl, ¿y cómo lo interpreto esto? Muy bien, vamos a ver cómo lo interpretamos. Más que las fórmulas y los números, me gustaría irme a este renglón que es lo total. Precisamente
la parte que vamos a comparar. Si yo le doy crédito a mis clientes de 46 días y mis proveedores me dan crédito de 46 días, lo que me dice aquí es que yo con el dinero que me están financiando mis proveedores es el mismo dinero que yo le estoy dando a mis clientes. ¿Qué significa eso? Eso debería ser una balanza. No me gustaría yo agarrar de mi dinero y con mi dinero estar financiando a mis clientes. Entonces estoy agarrando el dinero de mis proveedores y con ese mismo dinero que agarro de mis proveedores, del crédito de mis proveedores, es con lo que estoy financiando a mis clientes. Si se fijan, en este caso que puse, la balanza es casi cero. ¿Qué significa eso? Entonces que mi ciclo financiero casi está determinado por el valor del inventario. Hay muchos casos donde yo tengo que pagar de contado a mis proveedores y le doy crédito a mis clientes, entonces mi capital de trabajo tiene que ser mucho más grande, porque entonces tengo un capital que tengo invertido en inventario y tengo un capital que tengo invertido con mis clientes cuando pago de contado con mis proveedores. Y esto hay que saberlo interpretar y es muy importante porque esto me ayuda en muchos casos a determinar precisamente el flujo de efectivo. ¿Qué es lo que recomendamos ante la contingencia? Y lo voy a repetir en varias ocasiones en lo que resta del webinar. Primero, tenemos que bajar los días de inventario. Si yo tengo un capital de trabajo de 10 millones de pesos en mi empresa y tengo invertidos 5 millones, yo lo que quiero es recuperar lo más que yo pueda sin afectar la operación, ese inventario, y en vez de tener 5, quiero tener 4, quiero tener 3, y si puedo bajarlo a 3, recuperar 2 millones de pesos y meterlo a la liquidez de la empresa. Lo mismo pasa con mis cuentas por cobrar. Si yo de estos 10 millones tengo 2 millones de pesos en cuentas por cobrar, voy a hacer hasta lo imposible para recuperar antes estos 2 millones de pesos. A lo mejor recupero 1 y nada más me queda 1 en cuentas por cobrar. Pues ya recuperé 2 de inventario y recuperé 1 en cuentas por cobrar. Entonces ya le estoy metiendo a mi flujo 3 millones de pesos que lo tenía invertido en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar. Perdón, en cuentas por cobrar y en días inventario. ¿Y qué es también lo que tengo que hacer? Pues tratar de apalancarme lo más que yo pueda con el crédito más barato que existe. Y el crédito más barato que existe es el crédito de mis proveedores. Entonces también lo que tengo que hacer es tratar de negociar con mis proveedores para negociar más plazo, negociar más condiciones. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Es que me va a bajar mi ciclo financiero y en el momento en el cual está bajando mi ciclo financiero, mejorar mi liquidez. De los mismos 10 millones de pesos que tenía invertidos en mi capital de trabajo, estoy reduciendo mis días de inventario, estoy reduciendo mis cuentas por cobrar y estoy aumentando mi crédito con mis clientes. Lógicamente lo que estoy haciendo no es que aumente mi capital de trabajo sigue siendo el mismo. Lo único es que lo estoy distribuyendo de diferente manera porque estoy teniendo más liquidez de ese capital de trabajo. Espero haber sido claro con la explicación porque el ciclo financiero me ayuda a determinar la liquidez de la compañía. Pero entonces, si tomamos en cuenta que ya había dicho que había otro factor que era muy importante, que era el control de los gastos fijos, ya estamos hablando que tengo 4 factores que influyen en la liquidez de mi compañía. Mis gastos fijos, que ya di la explicación de por qué son importantes mis gastos fijos, y estos 3, días inventario o el nivel de inventario que tenemos, mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar. Son 4 factores que influyen definitivamente y directamente en la liquidez de mi compañía. ¿Por qué es importante que yo proteja tanto la liquidez? Y muchas personas me dicen, Raúl, pero ¿por qué hay tanta obsesión con la liquidez en estos momentos de contingencia, en estos momentos de pandemia? Porque si yo me voy a venta cero, yo tengo que tener ese capital de trabajo y poder hacer frente a mis gastos fijos, a mi nómina, a mis rentas, a algunos proveedores o a los impuestos que tengo que seguir pagando. Esos no se paran aunque deje de vender. Entonces es poder generar escenarios para ver cuánto, con el dinero que yo tengo, cuánto dinero, cuántos días o cuántos meses puedo llegar a cubrir mis gastos fijos. Y eso me determina que no me vaya en quiebra la compañía. Una vez más, el flujo de efectivo hoy en la contingencia va a ser la mayor razón por la cual una empresa puede llegar a quebrar. Por eso es cuidar mucho el flujo de efectivo. Si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, con toda confianza, pueden empezarlas a hacer. Con mucho gusto, al final voy a tener una sesión de preguntas y respuestas. Con todo gusto les voy a estar contestando. Si algo no quedó claro, también voy a dar mi correo, mi número telefónico, y si hay alguna duda, por favor, me pueden contactar y con todo gusto
podemos empezar a trabajar. Pero me van a decir, Raúl, esto ya está muy padre, pero ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo bajo en acciones específicas a mi empresa? Bueno, esto que les voy a presentar ya lo hemos hecho en varias empresas con las cuales estamos trabajando actualmente. Esto es algo de lo que se caracteriza al Cubo. Al Cubo no nomás dicta conceptos, al Cubo lo que hace es realmente se sube las mangas y se pone a trabajar codo con nuestros clientes y ayudando a adaptar todas estas teorías a la forma de operar dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del sector que tiene. Entonces, esto que les voy a presentar son generalidades que tendrán que ser adaptadas de diferente manera dependiendo de cada uno de los sectores en los cuales estén trabajando cada uno de ustedes. Pero son ideas generales. En algunos aplicarán, en otros no aplicarán. Y esto tiene que ser tropicalizado, customatizado en cada uno de sus negocios. Pero voy a empezar. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debemos de tener? Son 4 acciones inmediatas que yo propongo que se tienen que hacer y ya nos están dando resultados en varias empresas. La primera es tenemos que tener acciones de operación, acciones con los egresos, acciones con los ingresos y la cuarta, y no por ser la cuarta menos importante, tenemos que generar diferentes escenarios precisamente para saber qué es lo que va a pasar con la utilidad y con el flujo de la compañía, con el flujo de la empresa. Pero bueno, vamos a comenzar primero. ¿Cuáles son las acciones de egresos, de operación y de ingresos que yo propongo que debemos de empezar a tener de manera inmediata en las empresas? Voy a enfocarme primero en los egresos. Ya lo comentaba, ahorita es momento nosotros precisamente de empezar a negociar con los proveedores. Tratar de negociar, como dice ahí, diferir los pagos, tratar de, ya lo decíamos, las cuentas por pagar, tratar de aumentar los días en las cuentas por pagar para financiarnos con el dinero, no necesariamente con bancos, sino con el dinero más barato que es con el de los proveedores. Entonces hay que tratar de negociar con los proveedores. Tengo ahorita 2 empresas, una a las cuales estoy ayudando. Una empresa es una empresa de pinturas y otra es un restaurante que representa una cadena muy grande. En algún momento, en diferentes momentos, estas 2 empresas me decían, pero es que es muy difícil negociar con mi proveedor, con la franquicia es imposible negociar. Y la verdad es que empezando a platicar con ellos y sensibilizándolos y haciéndolos de buena manera, la verdad es que hemos obtenido muy buenos resultados. De cobrarnos un 5% de la franquicia, de las regalías, hemos llegado a negociar a que paguemos el 3%. Lo que hemos negociado, por ejemplo, en el caso de las pinturas, es ampliar los plazos o ampliar los créditos y saber que, aunque eran empresas que no necesariamente siempre están ayudándonos en este tipo de negociaciones, ahora están abiertos a este tipo de negociar. Anímese a negociar con sus proveedores. Sus proveedores también son sensibles ante esta situación. Y ellos no quieren quedarse sin franquiciatarios o no quieren quedarse sin distribuidores. Entonces ellos también están haciendo estrategias para apoyar a sus redes y para ver cómo pueden apoyar a ellos. Tienen que ayudar y también tienen que mejorar, negociar las condiciones que tienen con ellos. Ya hablaba ahorita de los plazos, pero también pueden negociar precios. También hemos conseguido en otra empresa algunos descuentos importantes. ¿Cómo hemos conseguido en otras empresas que estamos vendiendo abarrotes? Hemos conseguido de algunos proveedores el 20 o el 25% de descuentos si llegamos a seguirles consumiendo y no paramos de todo el consumo con ellos. Entonces es importante también cómo podemos empezar a tener ese tipo. También hemos logrado que me pongan stock a consignación. Antes no manejaban stock a consignación y ahora están abiertos a manejar algo de stock a consignación. A ellos les interesa que no se acabe su red, que no se acabe su negocio. Entonces nosotros formamos parte de su negocio y tenemos que hacer que nos vean de una manera integral para que todos podamos salir beneficiados. Desde luego, podemos reducir las entregas. Si antes me entregaban cada 15 días, cada 22 días, pues a lo mejor para reducir mis inventarios, ahora yo quiero que me entreguen cada semana. Desde luego, también los gastos de distribución puedo reducirlos. Oye, si yo estoy vendiendo la mitad en este momento de la contingencia, en vez de que me llegue a mí, mejor yo voy por él y me gasto una lana menos precisamente en los gastos de distribución. Digo, hay que empezar a entender dónde están, cómo están localizados y entender cada uno de los negocios, pero cómo podemos ayudar a negociar con nuestros proveedores y sacarle el mejor provecho con ellos, ¿verdad? Y desde luego ya hablaba, niveles de inventario.
esto de niveles inventarios lo toco más adelante, no quiero profundizar mucho, pero era una de las recomendaciones que ya les daba. Necesito empezar a bajar los niveles de inventario que ya tengo. La clasificación A, B, C y D, voy a ahondar un poquito más en ellos. Otra cosa muy importante, negociar con bancos o instituciones financieras. Por favor, ahorita es momento que si tengo algunas líneas de crédito, tómenlas. Me van a decir, Raúl, pero me cuesta mucho la apertura del crédito, me cuesta un interés. Ahorita los intereses ya andan al orden del 11, del 12, y la apertura del crédito arriba del 1, del 1.5, es lo que he estado viendo en las empresas. Pero yo prefiero que tener ese costo financiero y tener el dinero que me garantice la permanencia de mi empresa, a no tener el dinero. ¿Por qué? Porque tengo varios clientes, aún de alimentos, que están en el sector potencialmente ganador, donde ya le están restringiendo sus líneas de crédito. Tengo un cliente que tenía 3 líneas de crédito revolvente, no las ocupó, estaba ocupando solamente una y 2 bancos ya le quitaron las otras 2 líneas de crédito. Más allá, si yo tengo líneas de corto plazo y tengo la oportunidad de mandarlas a largo plazo, qué mejor. Ayer estaba trabajando con un gran amigo que es transportista, y lo que está negociando él con sus financieras, sus arrendamientos, es que no le cobren precisamente el arrendamiento en los próximos 2, 3 meses, dependiendo de las arrendadoras, de Paccar, de Daimler, son diferentes condiciones, pero si no le cobran eso, lo que puedo negociar es que no se lo cobraran, en algunos de los casos, 2 rentas y se las difirieran en pagos iguales con el resto de las rentas. En pocas palabras, lo que está haciendo es un corto plazo, lo está mandando a un mediano plazo o lo está difiriendo en otros pagos. Dicho de otras maneras, si yo pagaba, voy a poner un ejemplo, 10,000 pesos por cada camión y fueron 2 camiones, pues esos 20,000 pesos que voy a dejar de pagar en estos 2 meses, voy a terminarlos de pagar en lo que resta. Si todavía me quedaban 20 mensualidades, pues voy a pagar 2,000 pesos adicionales en las 20 mensualidades que me quedaban o en las 20 rentas que me quedaban. Entonces, un pago inmediato que me hace no perder la liquidez de mi compañía, lo estoy difiriendo en pagos, en parcialidades en los próximos meses. Y claro que es una gran ayuda, porque eso me ayuda a bajar mi punto de equilibrio y me ayuda a reducir mis gastos fijos de la compañía, como son estos pagos de las rentas. Por favor, sí se está negociando con los bancos. Por favor, sí se está negociando con las arrendadoras. Aprovechen estas oportunidades. Desde luego, no inversiones. Y yo les digo, señores, es momento de cero inversiones en las empresas. El único momento en el cual se puede invertir en la empresa es que me ayude a vender más. Tengo 2 casos específicos. Bueno, varios casos que están haciendo su e-commerce en este momento y están invirtiendo en el e-commerce. Claro, eso me va a llevar ahorita que las tiendas están cerradas a poder vender a través de otros canales. Claro que sí hay que seguir invirtiendo en eso porque eso me va a permitir en algún momento generar más flujo, ¿verdad? Pero otro tipo de inversiones, sobre todo pensando en publicidad, pensando en otro tipo de gastos o inversiones que nosotros tenemos, mantenimientos, tratarlos de reducir al mínimo operativo que se pueda, y otro tipo de inversiones, pensar en un RP o pensar en compra de camionetas o en compra de terrenos o en apertura de tiendas, no es el momento de hacerlo. Todas esas hay que detenerlas. Y desde luego, otro en los egresos es tener solamente los gastos fijos. Aquí hago el énfasis en los gastos fijos que tengo que empezar a reducir. La nómina, lo voy a mencionar más adelante, pero ¿cómo puedo reducir la nómina? Voy a dar algunas ideas de cómo puedo empezar a negociar con la nómina. ¿Cómo negociar con los renteros? Tengo empresas en las cuales ya están negociando el pago solamente del 50%. Muy importante esto. No se trata de sacar provecho por sacar provecho. Me gusta mucho la posición que tengo un cliente que él negoció con sus renteros que les iba a pagar el 50%. Sin embargo, sus ventas no han sido afectadas porque están en la industria ferretera. Su objetivo de ventas lo cubrieron el 92% y si lo cubrieron el 92%, volteó con sus renteros y dijo, compadre, ahí te va la renta completa porque todavía no ha sido afectado. Pero en el momento que sea afectado, voy a tomar la palabra y sí me voy al 50% de la renta. Por favor, no sean tan abusivos y traten de pagar 0 rentas a menos que sea indispensable. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de matar de hambre al rentero. Lo más importante de esto es tratar entre todos, seguir manteniendo los flujos para que la economía siga trabajando, siga fluyendo la economía. Tratar de reducir los servicios al máximo. ¿Como cuáles servicios? Servicios que a lo mejor no son tan indispensables como a lo mejor es un servicio de pago de vigilancia, un servicio de mantenimiento de jardinería,
un servicio de delivery, un servicio de ese tipo de cosas que ahora con la bajada de las ventas podemos empezar a brindar nosotros o podemos empezar a reorganizarnos de una manera diferente. Pensar cómo podemos ahorrar en electricidad, en agua, en combustibles, también es importante. Viáticos, desde luego hay que tratarlos de reducir o llevarlos casi a cero. Y como mencionaba, el marketing y la publicidad. Si ahorita yo estaba gastando en vallas publicitarias, en los medallones de los camiones, en todo eso, cuando la gente no está saliendo, yo les digo, tratar de reducir todos esos gastos de marketing al mínimo y tratarlo de meter en medios que sí están llegando al impacto, que son a través de los medios de redes sociales, a través del comercio digital y de todo eso. Hay que invertir en el marketing solamente en lo que realmente está impactando ahorita en la población. Los medios tradicionales no están impactando y hay que reducirlos al máximo. Solamente hay que invertir en marketing en medios digitales. Eso es lo que yo recomiendo con respecto a los egresos. Ahora vámonos con los ingresos. ¿Qué va a pasar con los ingresos? ¿Qué recomiendo los ingresos? Bueno, yo también ya lo mencionaba, en el ciclo financiero hay que reducir las cuentas por cobrar. ¿Cómo reducir las cuentas por cobrar? Si es momento, yo quiero, si tengo ahorita 30 días, ¿cómo reduzco a 25 o a 20 días esas cuentas por cobrar que yo traigo en promedio con mis clientes? ¿Cómo? Híjole, a lo mejor sacrifico un poquito el margen, ¿verdad? Oye, puedo hacer una propaganda de cuentas por pronto pago. Oye, te hago un 3% descuento, un 4% descuento si me pagas 15 días antes. Oye, te puedo dar un bono en tu próxima compra de un descuento del 5% si me pagas ahorita en la mitad del plazo. Y no estoy afectando el pago o este pago, sino estoy afectando el futuro cuando las cosas se supone que ya van a estar abiertas. O puedo negociar con sistemas de pago. Oye, si me pagas ahorita el 50% de tu deuda, el resto de los 50% de tu deuda te lo difiero en 3 pagos. Si antes te daba 15 días, si ahorita me pagas, perdón, si tenés un crédito de 30 días, si me pagas el 50, el 60% en los primeros 20 días, el resto 40% te lo puedo diferir con otros 10 días más de crédito. Pero estás recuperando la mayoría y eso te permite a ti, a través de estos sistemas, tener más flujo para seguir manteniendo la operación. Hay que ver caso por caso, no aplica en todas las industrias, pero bueno, son algunas ideas que pueden llegar a funcionar. Control de otorgar créditos a los clientes. Híjole, un tema muy complicado. Porque por un lado estoy tratando de vender y mantener vivo y por otro lado no quiero dar crédito. Bueno, me van a decir, Raúl, eso es una contradicción. Sí, yo lo que trato de decir es, voy a tratar de vender lo más que yo pueda y trato mejor de sacrificar un margen en vez de otorgar créditos. Hay sectores que es muy difícil quitar los créditos, pero también hay sectores que me pasó. Tengo un proveedor a la industria hotelera y de repente le dijo el Mayan Palace y de repente le dijo el Mundo Imperial y de repente le dijo Fiesta Americana, oye, no te voy a pagar, yo tengo contigo un crédito de 30 días y te voy a pagar a los 90. Y no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que la deuda que tengo se va a ir a 90 días. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el sector hotelero está completamente cerrado, está completamente caído y no es que quieran o no quieran pagar, es que no pueden pagar. Entonces, ahora no tienen los poderes de decisión en el otorgar un crédito, no solamente es que si son buenos o malos pagadores, sino también tengo que ver más allá para saber si no pueden estar realmente afectados y no van a cerrar sus negocios para no pagarme. Entonces, los criterios también de otorgar el crédito pueden llegar a cambiar o ajustarse un poco. Otros son planes comerciales emergentes. Me van a decir, Raúl, ¿pero cómo? Sí, claro. Yo puedo empezar y es donde viene la creatividad. O el restaurante que les decía que es de una franquicia, resulta que tenían drive-thru y yo les decía, tenían 4 puntos de venta en los cuales tienen 2 drive-thru y tienen otros 2 que no. Y ya les cerraron los comedores. ¿Qué significa? Nomás pueden vender para llevar, pero ya no puede la gente comer ahí. Y yo les decía, oye, ¿y por qué no abrimos una página de internet? Y te digo, oye, como en Aguascalientes está sucediendo muchos restaurantes, hazme tu pedido y te lo llevo a tu coche. No tengo drive-thru, pero de alguna manera estoy brindándote el servicio. Y otro que hicimos, con esta misma cadena, empezamos a decir, oye, ¿y por qué no tengo reparto a domicilio? Es que sí tengo Uber Eats.
Sí, pero Uber Eats me cobra el 30% de comisión. Oye, ¿por qué no pongo una restricción de 2 kilómetros a la redonda? ¿Y por qué no pregunto a los chavos quiénes tienen bicicletas? ¿Y por qué no empiezo a dar yo el servicio de reparto a domicilio con mi misma gente que no tengo ocupándose ahorita? Les pago 100 pesos diarios adicionales porque vayan y me repartan con mis mismas bicicletas. Resulta que este empresario ya compró 4 bicicletas y ahora ya están empezando a hacer reparto, que son medios comerciales emergentes que a lo mejor ya llegaron hasta para quedarse, de una forma diferente de empezar a hacer negocio. Tengo otra empresa, y me gustó mucho este ejemplo, trabajando con la gente de ellos, le brindan servicios a algunas máquinas cuentabilletes de los bancos. Y resulta que de estas máquinas cuentas billetes, pues les dan un tipo de servicio, y ahorita que se les está bajando el trabajo, o que algunas sucursales están cerradas, yo les comentaba a algunos de estos funcionarios de esta empresa, oye, ¿y por qué en vez de darle un mantenimiento menor, por qué no le vendes un mantenimiento mayor? O a los tractocamiones que están parados, que no tienes toda tu flota trabajando, ¿por qué tú, empresario que vende refacciones o vende servicios, por qué no buscas cómo le das un servicio mayor a este tipo de... Y esos son otro tipo de planes comerciales emergentes u otro tipo de productos o servicios. Al hablar otro tipo de productos no significa que voy a hablar un producto diferente. No, significa que a lo mejor en el inventario tengo algunos productos que son C, D y E, que tengo ahí atorados, que no estoy desplazando y que típicamente no desplazo. Entonces, ¿cómo saco promociones para poderlo vender al costo con un margen muy pequeño, pero hacer y capitalizar ese inventario, convertirlo en dinero? Entonces es adaptar la venta de productos o venta de servicios o planes comerciales emergentes para poder hacer la mayor captación de recursos financieros lo más rápido posible. Pero es salir un poquito, una vez más, del pensamiento tradicional y tener un pensamiento diferente, un poco disruptivo para pensar de una manera diferente. Otro ejemplo es, tengo una empresa que vende a través de retail y nos estamos moviendo directamente al e-commerce y nos estamos vendiendo al social selling. Y en 2 o 3 semanas estamos empezando a vender a través de sus medios, cuando realmente después de 25 o 30 años nada más vendían a través de retail. Y estamos buscando cómo adaptamos y cómo generamos ese flujo de dinero para que las empresas no se vean tan gravemente afectadas. Y bueno, de operación, lógicamente, voy a hablar de inventarios. Muy importante, debo de tener de mayoría inventarios solamente A y B, que son rápidamente monetizables. Por favor, esta parte es muy importante, los siguientes 2 puntos. Regularmente nosotros tenemos puntos de reorden en nuestros inventarios y esos puntos de reorden están en un base estadística. Perdónenme, pero ahorita las bases estadísticas no funcionan para nada, porque lo que vendí en marzo, lo que vendí en abril no significa que va a ser lo que voy a vender ahora en mayo, porque hay una caída, hay precisamente una contingencia. Entonces, ante una contingencia, la estadística no funciona. Entonces, no me vayan a hacer compras en base a la estadística de las ventas de hace 3 meses, porque su liquidez se va a ir a sus inventarios. Si su liquidez se va a sus inventarios, van a estar en problemas. Sí van a tener mucho capital de trabajo, en vez de destinarlo para la operación misma, para mantener viva la empresa, la van a tener destinada en inventarios. Y eso puede generarle a ustedes un problema de liquidez. Entonces, los inventarios se tienen que calcular casi a mano y tienen que ir muy de la mano sus inventarios en base al comportamiento de sus ventas. Y en base al comportamiento de sus ventas casi semanales, y el análisis tiene que ser semanal, porque precisamente como no puede ser en base a una estadística, tenemos que darle un seguimiento muy puntual y reducir los niveles de inventario. Muy importante, he visto ahorita unas empresas que no cambiaron estas partes o tienen criterios que no fueron ajustados y su liquidez está yendo a inventarios. O problema. El siguiente, personal. Wow. Tema difícil. Tema complicado, tema muy doloroso en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros precisamente que cuando se está apretando mucho el zapato, pues vamos a tener que echar mano de la nómina. Yo les platico algo que hice, me tocó vivir la crisis del 2008, estaba trabajando en una empresa y yo precisamente para no verse afectado, precisamente lo que hicimos fue decir, junté a mis gerentes y les dije, señores, tengo que reducir la nómina precisamente un 30%. O corremos gente o nos reducimos toda la nómina.
Y en aquel entonces lo que decidimos es reducirnos la nómina. Hay muchas formas como suspensión de trabajo, como pagarte una nómina por adelantado, pero decirte que no va a haber acuerdos, como los que tienen Isano, como los que tiene Compass, como los que tienen todos ellos, precisamente para el trabajo de las nóminas. Entonces hay forma de reducir las nóminas sin salirnos de lo legal, tener acuerdos con ellos, con nuestros trabajadores. Sí hay forma de hacerlo. Y desde luego, ya hablé mucho del control de los gastos operativos. Mis gastos fijos tienen que ser controlados y los tengo que llevar al máximo que me permitan tener la operación. No quiero andar mucho en esto, ya toqué el tema principal de esto. Pero bueno, cosas, ya hablé también de la inversión. La inversión, si no me refleja más ventas y más liquidez, quiero parar completamente la inversión. Y un tema muy importante, si yo tengo ahorita una liquidez de 4 millones de pesos y yo me gasto 1,5 millones de pesos, no significa que la liquidez de operación, 1,5 millones de pesos en la operación fija, yo les recomiendo que 1,5 millones de esos 4 millones de pesos lo guarden, porque cuando salgan todo esto van a necesitar capital de trabajo para operar el negocio. Entonces, aunque ustedes tengan 4, por favor guarden ese 1,5 millones y les van a quedar 2,5 millones para seguir operando el negocio en estos tiempos de contingencia. Guarden, hagan una reserva de capital para cuando esto pase, tengan capital de trabajo para seguir operando el negocio. Muy importante. Ya estamos terminando. Yo les decía que el cuarto punto de las acciones inmediatas, por favor, muy importante, generen escenarios a través de simuladores, 2 tipos de simuladores. No voy a meter mucho esto porque es un tema muy profundo, pero les quiero dejar la idea. Un simulador de estado de resultados para poder medir la utilidad y un simulador de flujo de efectivo. Y en base de estos 2 simuladores, saber dónde dejo de ganar utilidad y saber dónde dejo de tener dinero para seguir operando la compañía. Y en base a esto puedo generar escenarios. Si la estadística no funciona, ahora lo que tengo que generar son 2 o 3 escenarios y saber qué pasa con mi flujo y qué pasa con mi utilidad y tomar decisiones en base a esos escenarios. Muy rápido. Simulador del flujo de efectivo. Aquí estamos viendo una empresa, no son datos reales, una vez más. Estoy poniendo que tiene un saldo inicial en bancos, una venta de 1 millón proyectada para este mes, lo estoy separando para cada una de las semanas. ¿Qué pasa con el flujo si mis ventas empiezan a caer? Si mis ventas caen en la primera semana, no caen, después caen al 90%, al 80% y al 50%, lo que va a pasar con mi flujo de efectivo es que se va a venir para abajo. Voy a dejar de tener dinero. ¿Por qué? Porque los 700,000 pesos que tenía en el banco, mis gastos fijos son 735,000 pesos. Entonces el flujo no me va a dar para seguir manteniendo mis costos variables y mis costos fijos. Entonces, al cabo de un mes, estos 700,000 pesos, como no me está dando mi operación, se los va a terminar comiendo mis costos, mis gastos fijos. Entonces, esto me ayuda a determinar en qué tiempo voy a tener que hacer o qué acciones tengo que hacer para reducir estos 735,000 pesos y me lleven un poco más de tiempo y alargar más el tiempo de la vida. El simulador de utilidad es en base a un estado de resultados y es igual a este. Pero en vez de ver flujos, voy a ver utilidades. Y es exactamente igual. Con esto me permite hacer simulaciones. Y con estas simulaciones, lo que me permite es generar escenarios. Y lo más importante no es generar los escenarios, sino los planes de acción y ya estar preparados para estos planes de acción, para acciones inmediatas y para acciones en una primera fase o una segunda fase, en un escenario tipo A y en un escenario tipo B. Acciones específicas para cada unidad de negocio o para cada centro de costos de la empresa y acciones, como les decía, en la fase 1, ¿qué voy a hacer con mis regiones? ¿Qué voy a hacer con la unidad de negocios tipo A o con la unidad tipo B? ¿Y cómo voy a estar trabajando en mi fase 2? ¿Y cómo voy a estar trabajando en cada una de ellas? De tal forma que si se llegan a presentar, no es seguro que se lleguen a presentar todas las fases, pero si se llegan a presentar estas fases, yo voy a estar preparado para estas fases, tanto con panoramas o con acciones para la utilidad como para el flujo de efectivo. Bueno, casi es la hora, creo que me pasé 2, 3 minutos de la hora.
Esto era lo que quería platicar con ustedes y decirles que sí hay mucho trabajo, que se tiene que empezar a hacer acciones inmediatas con información financiera de la compañía. Como les comentaba, bueno, ahorita viene la sección de preguntas y respuestas. Voy a empezar a responder algunas de estas preguntas, pero sin antes invitarlos a decirles, este webinar va a estar subido también en nuestro canal de YouTube del Cubo Arquitectura Empresarial. Por favor, búsquenlo si lo quieren volver a ver. También les comento que vienen próximos webinars, es cómo llevar efectivamente el home office y después las estrategias empresariales para participar en la era digital. Por favor, participen con nosotros en los siguientes webinars. Estamos echándole muchas ganas para generarle valor a sus negocios, a sus empresas y sobre todo a sus tomas de decisiones. Estamos en cualquier momento. Estos son algunos de los servicios que nosotros estamos dando. Si quieren tener consultas o si quieren tener asesorías personalizadas, por favor búsquenos. Estamos nosotros para servirle. Hay gente que ya se interesó en nuestros servicios, hay gente que ya quiere profundizar todos esos temas y adaptarlos a sus empresas. Bienvenidos, por favor. Contáctenos a nosotros, a Rafa, a todo el equipo, a Alex Tavares, a un servidor. Nosotros estamos aquí para servirles y para poderles generar valor a sus negocios. Bueno, me gustaría comenzar a contestar algunas de las preguntas. Aquí están las preguntas. Me gustaría comenzar, un anónimo, la industria llantera también va en picada. Híjole, yo no estoy tan seguro de la industria llantera, pero al pertenecer a la industria automotriz yo creería que sí. ¿Y por qué creería que sí? Porque, bueno, uno de los principales, yo creo que la industria llantera tiene dos principales nichos de mercado. Una es la industria automotriz de automóviles nuevos, es la que va a ver realmente afectada. La industria de reposición de llantas de todos los vehículos que están circulando no va a tener un impacto tan grande. Sin embargo, también los autos están circulando menos en todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí va a tener un impacto. Va a tener un impacto si no, no lo viéramos en los precios de la gasolina. Los precios de la gasolina van para abajo porque el consumo de la gasolina va para abajo. ¿Qué significa? Que estamos usando menos los coches. Entonces yo creo que sí va a tener un impacto importante la industria de la llantera. Isabel Name, hola Isa, ¿cómo estás? Me pregunta, Raúl, si me voy a venta cero, ¿cómo bajar el inventario? Definitivamente ya estamos tarde para bajar el inventario si estoy en venta cero. Las ventas, el bajar el inventario, la única forma es seguir vendiendo. Ya cuando ya me cerraron ya mi negocio, ya no puedo bajar los inventarios, lamentablemente. Muchos de los negocios, algunos están operando actualmente y es momento de llevar a cabo esas estrategias. Cuando ya estamos cerrados, ya no me queda otra cosa más que bajar los gastos fijos y hacer rendir lo más que pueda mi flujo. Hay que negociar con proveedores y hay que negociar en cuentas por cobrar. Pero los inventarios, cuando ya no estoy vendiendo, no puedo hacer nada. Guillermo González. Raúl, buenas tardes. Hola, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mandé un archivo a tu correo con recomendaciones para enfrentar la crisis económica en la que estábamos y en las que se agudizan por la pandemia. Creo que resultaría útil para el refuerzo de lo que acertadamente explica. Saludos. Gracias, Guillermo. Lo analizaré con todo gusto y si me permites, lo platico contigo y si crees que es posible, lo compartimos también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Guillermo. José Miguel Esquivel. Hola, José Miguel. Gracias por estar con nosotros. Todos mis clientes son de la industria del transporte. Me piden reforzar forzosamente crédito. ¿Cómo les puedo hacer hoy en día para sobrellevar esto? Híjole, qué importante. La industria del transporte es una industria que en algunos sectores está viendo muy afectada. Por ejemplo, las cajas secas se están viendo muy afectadas, pero las cajas refrigeradas no se ven tan afectadas, porque regularmente en las cajas refrigeradas se manejan alimentos, casi siempre, no siempre, y las cajas secas estaban sobre todo en el Aguascalientes, en la industria, al servicio de la industria automotriz. Yo te diría, hay que hacer un análisis de tus clientes y ver a qué sector están trabajando o cómo están siendo afectados, y hay que llegar a hacer acuerdos independientes, no con criterios generales, sino con criterios únicos para cada uno de tus clientes y tratar de ajustar estos criterios de acuerdo al tipo de servicio que ellos están brindando o al sector de servicio que ellos están brindando. Es un tema difícil, sobre todo porque tú estás como en el sándwich
no estás en la industria automotriz, pero estás brindándole a un sector que no está completamente detenido. Entonces, es un tema complicado. También tiene mucho que ver con la posición financiera de tu empresa y con los criterios que tienen tus negocios o los empresarios con respecto a las posiciones que tienen para este tipo de empresas o de sectores. Yo lo que te recomiendo, platícalo con ellos y forma criterios individuales para cada uno de tus empresas. En el chat, a ver, Rosanelli, ¿dónde está el chat? ¿Dónde lo tengo? A ver. Hola, Rosanelli, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bajo un entorno ideal, ¿cuánto tiempo le llevará a una empresa establecer sus escenarios y estrategias? Híjole, bajo un entorno como el que estamos viviendo ahorita, yo te diría, una semana, 15 días, podrían ser muy tarde, porque algunos sectores ya están cerrados. Yo te diría, si los sectores todavía no están completamente cerrados, el tiempo es hora ahorita. Ahorita hay que trabajar fuertemente para poder establecer estos escenarios y para establecer estas estrategias. Rosanelli, yo te diría, si no están cerrados, sigan trabajando fuertemente para generar estas estrategias. Por ahí voy a estar trabajando con tu jefe. El día de mañana tengo una reunión con él a las 4 de la tarde para tratar de adaptar estas estrategias y tratar de implementarlas en corto plazo y poder hacer que tenga menos impacto la empresa en la cual laboras. Y por último, otra vez, José Miguel Esquivel, ¿y cómo puedo cobrar sin que se ofendan? Muchas gracias por la respuesta. El tema de la cobranza es un tema mucho de personalidad. Lo que necesitas es tener un ángel, saber ganarte a los clientes y poder llegar a estar con ellos y poderles decir de buena manera que te paguen. Es un tema muy complicado. Si me dijeras que existe una fórmula mágica, no. Lo que tienes que generar es mucha empatía. Lo que tienes que llegar a tener es una relación personal. La mejor resultado que a mí me ha dado para la cobranza es llegar con ellos de una forma amistosa y tratar de generar compromisos. Pero llegar a cobrarle más como un amigo que como un proveedor. Es un tema difícil, es un tema delicado. La verdad, para eso te diría que mucho tiene que ver la personalidad de tu comprador, es un tema esencial y tiene que ver mucho cómo tratas a tus clientes. Pero ese es un tema más institucional. Si tú gustas, eso lo podemos tratar de una manera más personalizada y con todo gusto te puedo ayudar. Y ya nuestra última pregunta del día de hoy me dice, de manera anónima, no sé quién le estaba preguntando, ¿cómo podemos enfocarnos a las estrategias comerciales en estos tiempos cuando se cuenta con un mercado que todavía no se encuentra acostumbrado a la venta en línea? En el sector ferretero retail. Wow, muy buena pregunta. Yo creo que habría que diferenciar si es un B2B o es un B2C. Si yo te diría, si es un B2C, yo te diría que yo creo que realmente está cambiando a pasos agigantados. Hoy por hoy, las ventas de Amazon, las ventas de Mercado Libre, las ventas de todos estos marketplaces y las ventas de todo el e-commerce ha crecido enormemente. Los tiempos del Internet y los tiempos de las compras de la gente está comprando de una manera insospechada. La verdad hay crecimientos de un 20, de un 30, hasta de un 60% las ventas a través de estos medios. Entonces, si tú estás a través de un B2C, yo te diría, no le tengas miedo. La gente está acostumbrándose rápidamente a comprar a través de estos medios. Si es un B2B y tú te dedicas a un B2B, yo te diría que lo que tienes que hacer es acercarte más con tus clientes en un B2C, en un B2B, tratando de generar esos vínculos a través de plataformas de comunicación, a través de algunos apps, a través de algunos medios de comunicación que te permitan tener una comunicación mucho más cercana a través de ellos. En mi pasado webinar toqué un tema específicamente de esto. Te recomiendo que lo veas en el de la semana pasada y ahí hablé de esto. Bueno, sin más, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos a nosotros. Gracias por estar en este tiempo con nosotros. Los queremos invitar la próxima semana para que nos acompañen. La próxima semana es un tema muy interesante, el home office. Por favor, no lo hagan de manera empírica. Hay que tratarlo de hacer una manera más institucional y profesionalizada. Es un tema bien interesante, es meternos en el psique de las personas. Les pido que nos acompañen una vez más, estar con nosotros y antes que nada les agradezco
de compartir y dedicarnos este tiempo a nosotros. Les pido que nos sigan en Facebook, les digo que nos sigan en Instagram, vean nuestro canal de YouTube y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos.